buenas noches, profesores, compañeros. En esta oportunidad nos encontramos con Marianela Domen, licenciada en Traducción e Interpretación, que nos va a acompañar esta noche y nos va a ayudar con nuestro trabajo final para responder ciertas preguntas relacionadas a los temas trabajados en clase. Bueno, nos encontramos con Marianela. ¿Qué tal, Marianela? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por tu entrevista. Ante todo, queríamos agradecerte por apoyarnos en nuestro trabajo y quisiéramos saber un poco más sobre ti, ¿no? A ver, ¿qué nos podrías decir un poco sobre ti? Bueno, yo soy licenciada en Traducción e Interpretación por la Universidad Ricardo Palma. Estudié, las dos lenguas con las que me gradué son alemán y francés, pero mis lenguas de trabajo son el inglés, el francés y el alemán en menos proporción. Listo. Bueno, procederemos con las preguntas sobre los temas que hemos visto a lo largo del ciclo. Por ejemplo, tenemos en primer lugar los estudios de traducción. ¿Por qué decidiste estudiar traducción? ¿Por qué decidiste escoger esta carrera? Escogí esta carrera por mi inclinación a cómo es que una persona puede lograr ser mediador entre dos culturas o entre más culturas. Y lo puedes hacer, lo puedes lograr mediante varias competencias, ¿no? Y varios conocimientos, no solamente lingüísticos, sino también culturales. Claro. Entonces, eso es lo que me llamó la atención de la carrera, que reunía todas estas habilidades que yo podía llegar a desarrollar. Y me encanta, fue por eso que yo la decidí. Decidí estudiar. Claro. ¿Y cuáles son tus lenguas de trabajo? Como te decía, mis lenguas de trabajo son el inglés, el francés, también trabajo un poco en alemán, pero principalmente en inglés, ¿no? Todos los trabajos que llegan a planta son la mayoría en inglés. Y todo desde sus otras lenguas hacia español, o haces como... Hago traducción directa y traducción inversa. Oh, los ya, dos. Ambas, sí. Y entre estas lenguas que acabas de mencionar, ¿cuál es la que te gusta más o con cuál te sientes más cómoda trabajando? Yo creo que me gusta más el francés, por la gramática, por la estructura. Lengua elegante. Es una lengua elegante. El alemán también me gusta muchísimo porque a pesar de la complejidad de la lengua, pues uno aprende muchísimo como traductor y aparte el producto también llega a ser bastante específico. Pero creo que me siento ya más cómoda con el inglés, finalmente, porque es la lengua con la que más trabajo. Claro. Todos los documentos, la mayoría llegan en inglés o vienen de español al inglés, como te decía, entonces sí, yo creo que finalmente elijo el inglés. Claro, es con la que más estamos en contacto, ¿no? Claro. No solamente en el trabajo, sino en nuestra vida diaria. ¿Y dónde trabajas? ¿Dónde es tu centro de trabajo? Bueno, yo soy traductora de planta. Hace 3 años trabajo en Gloria S.A. Es una planta especializada en producción de lácteos. Esta planta queda en Huachipa. Claro que tiene unas oficinas en Lima, pero yo por mi cargo y mis funciones debo estar en planta, ¿no? Los 6 días de la semana, mi trabajo hasta los sábados al mediodía. Y me da unas funciones distintas a las de cualquier otro traductor de oficina. Claro. ¿No? Por ejemplo, mis funciones en planta no solamente son traducir textos, contratos legales, no todos términos jurídicos, sino también económicos financieros. Me llegan bastantes técnicos científicos y también traduzco cartas, notas, mensajes, mails, ¿no? De los proveedores del extranjero, y también parte de mi trabajo también es el intérprete de enlace cuando tenemos una visita en planta y tenemos que explicarle ciertos detalles, ¿no? De una maquinaria, pueden ser un proveedor como puede ser un cliente. Luego hago interpretación de conferencia también cuando tenemos audioconferencias con gente del extranjero, no solamente de Estados Unidos, sino también de Suiza, de China y otros países con los cuales nosotros trabajamos. Entonces, esos son los dos grandes trabajos que tengo, grandes funciones en la empresa. Y el tercer trabajo como traductor de planta es, la coordinación. Digamos que es un poco el trabajo administrativo de un traductor, ¿no? La coordinación con los extranjeros, ¿no? Lo que pasa es que muchos ingenieros desconocen
el idioma inglés, por ejemplo, ¿no? Desconocen la lengua. Entonces no saben cómo escribir un mail o cómo dirigirse a un gerente de otra empresa del extranjero. Entonces lo que hacen es decirme básicamente lo que ellos quieren comunicar y bueno, yo, ¿no?, trato de hacer lo mejor posible para poder hacer llegar el mensaje de la mejor manera, en el tono formal, según un lenguaje y un tenor que se ajusta. Claro. Y entonces en este trabajo aplicas todas las lenguas que dominas. Sí, con todo. Si tenemos, por ejemplo, si tenemos que armar un equipo, una maquinaria, viene, digamos, un ejemplo, ¿no? Un proveedor es Tetra Pak, es un proveedor internacional de maquinaria. Entonces viene Tetra Pak y yo tengo que acompañar durante todo el proceso de la puesta en marcha del equipo. ¿Por qué? Porque los ingenieros, los técnicos, no hablan español. Y nuestros técnicos, nuestros operadores tampoco están familiarizados con la lengua. Entonces es ahí donde yo entro a tallar, ¿no? Es ahí donde yo puedo hacer Sí, es un papel súper importante. Wow, en realidad o sea, de no tener al traductor o intérprete ahí, mucha nada no se podría llevar a cabo las demás funciones. No funcionaría. Pero como te digo, un traductor y un intérprete, por supuesto, es un mediador. Siempre hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que somos mediadores. No somos los autores de los libros, no somos los creadores de ningún texto, pero sí nuestro producto final viene a ser parte también de nuestra creatividad y de nuestro esfuerzo, ¿no? Por eso hay que valorar muchísimo la carrera. Listo. ¿Y qué consideras, o sea, qué es para ti una buena traducción? Buena pregunta. Una buena traducción yo considero que es un producto final realizado por un traductor profesional que haya pasado por varios procesos, no solamente en sí la traducción del documento, sino varias revisiones, ¿no? De tipo estilístico, gramático, varias revisiones en las que se haya logrado plasmar, mejor dicho, no solamente el contenido, no solamente la forma, sino también el contenido, ¿no?, en un texto. Eso es lo que yo pienso que sería una buena traducción. Y tomando en cuenta, por supuesto, el encargo. ¿Cuál fue el encargo? No solamente puede ser un documento tal y como está. El encargo puede ser traducir un documento y mantener el formato, la forma, el lenguaje. Si no, el encargo puede ser muy distinto. Pero si logras cumplir con el encargo al 100%, eso para mí es una buena traducción. Claro, ¿no? Cumplir con los requisitos, ¿no? Que nos dice un encargo de traducción. ¿Qué hace a un traductor que sea un buen traductor? ¿Cuáles son las características, las competencias que debe tener un buen traductor? Un buen traductor debe leer mucho. Sí. Debe leer mucho, debe afianzarse en la lectura. ¿Por qué? Porque no solamente porque sea un texto que te puede gustar, que puede llamar tu atención, ¿no? En algún momento te van a llegar textos que desconoces totalmente, cuyos temas son diversos, son complejos inclusive, ¿no? Entonces tú debes abocarte a la investigación previa, ¿no? Que sería la búsqueda de la información extratextual. Y ese proceso es largo y requiere de un esfuerzo del traductor por la lectura, ¿no? Y no solamente una lectura rápida, sino una lectura con una buena comprensión, para que puedas retener conceptos, términos, y puedas aplicarlos luego en tu traducción. Básicamente eso. Luego, obviamente, la competencia lingüística, ¿no? Tener un muy buen dominio de la lengua A y de la lengua B, ¿no? Y finalmente, y no es menos, es el conocimiento de la cultura de llegada, ¿no? La cultura meta y la cultura de llegada, para que puedas realizar finalmente un proceso de traslación de ideas, de conocimientos que sean al 100%, efectivos y eficaces para tu cliente. Entonces es muy importante el espíritu de curiosidad, de investigar más, ir más allá del encargo, ¿no? Un científico. Sí. ¿Qué paso sigues para traducir? ¿Cuál sería el proceso de traducción que utilizas? Bueno, mi proceso de traducción es una lectura rápida, luego una lectura un poco más pausada,
trato de comprender la terminología. Básicamente saco la terminología ya de mi mente, ¿no? Y instantáneamente ya la identifico en qué campo se encuentra. A partir de eso busco información extratextual, ya definiendo el campo al que tengo que abocarme. Luego de esto procedo con la traducción del texto, luego con una revisión gramática, ortografía, luego estilo, sentido, por supuesto es la primera revisión a la que tienen que ver y tomarle muchísima atención. Mantener el sentido, no fallar en errores básicos. Luego de las revisiones y las correcciones, bueno, yo lo que hago, mi última revisión es una revisión oral. Yo leo el texto que he traducido, se lo leo a alguien, o lo leo en voz alta simplemente para mí. Si no tengo a alguien a quien leérselo, lo puedo leer. Y es que cuando utilizas, bueno, para mí, ¿no? Que si utilizas dos medios de entrada, no solamente la vista, sino también el oído, te aseguras doblemente de que sea un texto correcto, que la traducción sea correcta, ¿no? Que no se te haya ido ningún detalle. Entonces, ¿cuántas revisiones llevas a cabo al momento de traducir? Bueno, la revisión de sentido, revisión ortográfica, revisión estilística y una revisión oral, que digamos que es para ver que haya fluidez en el texto, naturalidad, que no haya ningún inconveniente. Claro. Digamos que 4. Es uno de los pasos más importantes del proceso creativo, la revisión. Antes de entregar tu texto debes estar sumamente seguro. Si tú tienes a una persona a la que puedes consultar sobre terminología, en mi caso es así, tengo la gran suerte de que como trabajo en planta, trabajo con los técnicos, con los investigadores, con los ingenieros. Entonces ellos pueden darme no solamente la traducción del término, sino también toda una explicación a detalle de lo que yo estoy preguntando. O sea, no solamente me quedo en, esto significa, esto lo traduces como tal. No, sino llego a comprender el proceso de ese término. Claro. Lo que significa eso. Muy interesante. ¿Y qué implica ser un traductor de planta a diferencia de ser un traductor freelance? Bueno, como te decía, el traductor de planta, debe tener también bastantes, no hay muchas diferencias. La diferencia es que ya conoces los textos, ya sabes cuáles son los temas que se tratan en las diferentes áreas, ¿no? La mayoría de los textos son técnicos, relacionados con legales, bastantes contratos, cartas. Y la diferencia, digamos, con el freelance es que el traductor de planta es un traductor de tiempo completo. ¿No? Tienes horas establecidas y tienes que guiarte o trabajar según las reglas de cualquier otro trabajador administrativo en una planta, ¿no? Las reglas de seguridad, las reglas de horarios, las reglas de todo. Debes ser muy cuidadoso con eso, porque no eres cualquier operador, ¿no? Eres un profesional, pero también tienes que seguir las reglas al igual que ellos, ¿no? Claro. El freelance, a diferencia del traductor de planta, pues tiene muchos tiempos disponibles que él mismo puede organizar, ¿no? Puedes trabajar toda la madrugada y tienes un producto en la mañana. El traductor de planta, no. El traductor de planta tiene que organizar sus horarios, no sus horarios, sino la llegada de los encargos de traducción. Porque no te puedes llevar un trabajo a casa. Si estás traduciendo todas las 8 horas en tu oficina, no puedes llevarte un trabajo a casa. Uno, porque sería súper agotador. Y dos, porque son temas confidenciales, son temas de planta. Esos temas, normalmente, o textos, no pueden ser compartidos por medidas de seguridad. Para no exponerte a eso. Es riesgoso también. Por supuesto, no solo para ti como profesional, sino para la empresa a la cual estás representando, con la cual estás trabajando. Y cuando traduces, ¿hay otras personas que se involucran en el proceso de traducción? Por ejemplo, hay casos en los que los traductores derivan ciertas tareas a terceros. No sé si es tu caso. En mi caso,
caso, soy la única traductora en la planta de Huachipa de Lima, pero si quiero decir de que se involucra más gente, yo digo que sí, porque mis traducciones yo tomo como revisores a los investigadores, por ejemplo, del área de investigación y desarrollo, ¿no? Ellos son ingenieros en alimentos o son farmacopédicos, obviamente son expertos en la materia y hago a ellos llegar mi traducción como una revisión. Si es que se puede, claro, hay documentos que no se pueden hacer llegar a todas las personas porque son documentos confidenciales, pero si es que se puede, yo cuento con esas personas para una revisión final. Después no tengo más traductores con quienes compartir de repente, ¿no? Pero sí, es eso lo que yo hago, ¿no? Compartir con mis fuentes. Bueno, para finalizar, algunos consejos precisos que nos podrías dar a nosotros, traductores en formación. Un consejo. Yo creo que valorar mucho la carrera, valorarla, a pesar de ser nosotros los que nos quedamos tras bambalinas muchas veces, por no ser los autores o no ser las personas que vamos a emitir una información, pero somos los mediadores, ¿no? Y gracias a nosotros es que mucha gente logra llegar el mensaje en su lengua y de una manera profesional. Entonces yo creo que deberíamos valorar más nuestra profesión para que los demás también la conozcan y la valoren. Desde estudiantes, utilizar nuestra metalenguaje, ¿no? Porque como todo profesional tenemos una jerga profesional y debemos utilizarla, debemos emplearla, porque es así como nosotros alimentamos el conocimiento de nuestra profesión. Claro, esto es muy importante para cambiar una de las imágenes traductoras, que es, ¿no? Que mucha gente piensa que nuestra carrera es de poco prestigio, ¿no? Que está subordinada a otras carreras y muchas veces el traductor está dejado de lado, ¿no? Y no se le da los créditos debidos, ¿no? El reconocimiento que... Por supuesto, un traductor profesional debe luchar por esa valoración, no solo económica, sino también a nivel profesional. Como cualquier otro profesional estamos prestando un servicio de calidad. Entonces, por ello es que debemos valorarla y hacerla respetar ante otros. Claro que con la debida humildad, ¿no? Que debemos siempre conservar, como cualquier otro profesional, para ser siempre requeridos por el cliente. Bueno, Marianela, eso ha sido todo. Muchas gracias por apoyarnos con nuestro trabajo. La verdad que ha servido de mucho.